Mi esposo viajó a la India hace 2 semanas. Lo que regresó no es él. Estoy escribiendo esto desde el baño en este momento. Estoy bastante segura de que él estaba dormido cuando me levanté de la cama, pero no sé cuánto tiempo puedo quedarme aquí sin que lo sospeche, si es que no lo está. Temo que el hombre con el que me casé no es el que está acostado en nuestra cama en este momento. Solo quiero que alguien me diga que estoy loca o que todo esto es parte de un sueño perturbador del que pronto despertaré. Hace un par de años, estaba en el punto más bajo de mi vida. Mi salud mental estaba en un mal estado y había comenzado a aislarme. Nunca tuve muchos amigos desde el principio, y los pocos que tenía no eran realmente amigos, eran más bien conocidos superficiales. Nací y crecí en un pequeño pueblo de Missouri, y mudarme a Los Ángeles, California, para la universidad parecía emocionante al principio, pero todo se vino abajo cuando la soledad se instaló. Me costaba socializar y pasé mis años universitarios sin salir mucho ni hacer amigos. Había perdido casi todas mis habilidades sociales y había empezado a volverme. Pasaba mucho tiempo en internet quejándome de cómo era el mundo y pasaba horas desplazándome sin sentir ninguna alegría. Había días en los que me desconectaba por completo durante horas y, por la noche, me derrumbaba llorando. Las cosas empeoraron cuando me inscribí en una aplicación de citas. Al principio, parecía emocionante desplazarse por un mar de hombres. Me llevó a fantasear con la posibilidad de escapar de este infierno solitario, pero lo que realmente obtuve de la aplicación fueron problemas de autoestima y un sentimiento de disgusto dirigido hacia mí misma. Salí en citas con personas a las que realmente no me sentía atraída, por desesperación, y cuando las cosas no avanzaban, me sentía disgustada conmigo misma. En este punto, me había retirado completamente de la sociedad y mis calificaciones empezaron a sufrir mientras hacía lo mínimo indispensable. Todo lo que tenía era mi trabajo a tiempo parcial y una vida vacía. Fue entonces cuando conocí a Jay. Mi teléfono emitió una notificación diciéndome que tenía otro match. Al principio, no me importó mucho, ya que estaba acostumbrada a que las cosas no llegaran a nada en esas aplicaciones, pero Jay se sintió diferente. Jay era un inmigrante. Llevaba 2 años en este país en ese momento y él también tenía dificultades para socializar. El trabajo y la educación ocupaban la mayor parte de su tiempo, y, al igual que yo, esperaba encontrar una salida de la soledad a través de la aplicación. Pero lo que me impactó de su forma optimista de ver las cosas era que era un hombre que veía lo bueno que surgiría de una situación y no permitiría que lo derribara. Parecía que se había encendido una luz brillante en mi mundo oscuro, y ahora todo lo que importaba era pasar cada segundo con él. 5 años después, ambos estábamos felizmente casados. Estaba tan feliz que el pasado parecía la sombra de un mal sueño que se había desvanecido hace mucho tiempo. Jay y yo trabajamos duro para pagar las facturas, pero valorábamos cada momento que teníamos juntos. También adoptamos un gatito pequeño, el más dulce y travieso. Lo llamamos Máximos. Hace 2 semanas, después de que terminara mi turno en el supermercado donde trabajaba, encontré a Jay en la cocina. De inmediato supe que algo no iba bien. Sus ojos lucían distantes, como si hubiera escuchado algo preocupante, y me miró vacilante. Me dijo que su padre en India estaba realmente enfermo y que necesitaba ir a visitarlo. Lo reconforté y, aunque realmente no quería que se fuera, sabía que era algo que tenía que hacer. Quería acompañarlo, pero él se negó, no podíamos permitírnoslo, y me aseguró que no estaría mucho tiempo allí. Pero le aseguré que se tomara todo el tiempo que necesitara y que estaría aquí cuando regresara. Se fue esa misma noche, dejando a Máximos y a mí en esta casa vacía. Hablábamos por teléfono todas las noches. Quería hacer videollamadas todos los días, pero él estaba en una zona rural de India, donde le resultaba difícil conectarse a Internet. Aproveché mis horas durante ese tiempo, sabiendo que él no estaría allí cuando yo llegara a casa, pero cuando llegaba a casa, esperaba ansiosamente nuestras llamadas. Cuando no hablábamos, aprovechaba el tiempo para jugar con Máximos, pero parecía dañarlo mucho más allá, y yo maullando cada noche buscándolo. Hace 4 días, Jay me llamó para decirme que su padre estaba recuperándose y que estaría bien. Fue una gran noticia y me emocioné mucho cuando me dijo que iba a regresar al día siguiente. Tomé 2 días libres, me entusiasmé demasiado decorando la casa para su llegada. También preparé pollo Alfredo para la cena, una receta que le encantaba. Conduje al aeropuerto para recogerlo y lo encontré esperándome afuera. En el momento en que subió a mi coche, sentí que algo estaba mal. Realmente no puedo encontrar una palabra para describirlo, pero intentaré describir cómo se sintió. Recuerdo que me recorrió un escalofrío por la espalda y sentí la urgencia de protegerme. Me sentí incómoda a su alrededor. Me saludó, pero pareció muy poco entusiasmado, como si no le importara verme en absoluto.
Lo atribuí al agotamiento y lo dejé descansar en silencio mientras conducía hacia casa. Él nunca intentó entablar una conversación o hacer realmente algo durante todo el trayecto de vuelta a casa. Simplemente se quedó mirando sus zapatos todo el camino. Cuando llegamos a casa, recordé a Máximos. Estaba emocionada de ver su reacción al regresar, pero cuando entramos en el apartamento, Máximos no estaba por ningún lado. Llamé su nombre y fui a nuestro dormitorio, mientras Jay se quedaba en la cocina. Encontré al gato escondido debajo de la cama e intenté hacer que saliera, pero simplemente no lo hizo. Escuché pasos detrás de mí y me puse de pie para encontrar a Jay allí, riendo. Intenté hacer que Máximo saliera nuevamente, pero esta vez se le gruñó antes de salir corriendo del dormitorio asustado. Intenté ignorar esto, pero no pude. Le pregunté a Jay si necesitaba ducharse, pero él se negó. Fuimos directamente a cenar y él estuvo inquietantemente en silencio nuevamente, simplemente mirando la comida. Le pregunté si todo estaba bien y él solo murmuró un sí, y empezó a comer. A la hora de acostarnos, me subí a su pecho y él pareció confundido por un segundo antes de relajarse. Supuse que estaba cansado, tratando de no pensar en Máximos y en lo asustado que parecía, y reprimiendo mis propios sentimientos. Simplemente estaba feliz de que él estuviera aquí, sin importar lo que fuera. Cerré los ojos, tratando de escuchar el sonido de su corazón, cuando escuché nada. Ajusté un poco mi cabeza tratando de escucharlo, pero nuevamente no oí nada. Miré a Jay y él estaba dormido, así que decidí intentar dormir también. No soy religiosa, pero recé un poco antes de dormir porque estaba un poco asustada. No apagué las luces porque él tampoco parecía importarle. Esa noche, tuve terribles pesadillas. Escuchaba un tamborileo en mis sueños, junto con el sonido de campanas sonando violentamente. Escuché el grito de una mujer y luego el de un niño. Las sombras formadas por un fuego proyectaron la forma de un hombre delgado en la pared. Me incorporé bruscamente. Jay ya no estaba en la cama. Tuve el peor dolor de cabeza de mi vida esa mañana. Fui a alimentar al gato, pero Máximos no corrió hacia mí como solía hacerlo cuando era hora de comer. Llené su plato y luego salí a buscarlo. Lo encontré escondido debajo del sofá. Traté de hacer que saliera nuevamente, pero me arañó, gruñendo, y luego corrió hacia el dormitorio. Tenía una sensación de malestar en el estómago y llamé su teléfono. Sonó y lo escuché en el dormitorio, donde quiera que estuviera. Había dejado su teléfono atrás. Me mantuve despierta todo el día esperándolo, eventualmente quedándome dormida en el sofá. Me dolía la cabeza. Me desperté en la oscuridad. Había dormido durante todo el día. De alguna manera, mi cabeza palpitaba y me desperté con Jay de pie sobre mí, con una sonrisa. Me sobresalté y me alejé. La sonrisa desapareció tan rápido como yo, cambiando a una expresión más neutral. Esa sonrisa no era como él, era demasiado falsa, como si estuviera imitando algo que no comprendía. Le pregunté cuánto tiempo había estado parado allí y dónde había estado todo el día. Me dijo que tenía que hacer algunos recados relacionados con el trabajo. Sí, literalmente dijo que tenía recados relacionados con el trabajo. Me dio otra respuesta cuando lo presioné con acento agudo al respecto. Le pregunté una vez más si estaba bien y él dijo que sí, y que solo estaba cansado. Le pregunté si sabía dónde estaba Máximos. Se rió y dijo que probablemente estaba por la casa en algún lugar. Te he traído un regalo, dijo Jay, y luego esa sonrisa comenzó a aparecer en su rostro nuevamente, enviando escalofríos por mi espalda. Era como la sonrisa de un depredador que tranquiliza a su presa con una falsa sensación de seguridad. Pero tendrás que esperar hasta mañana, y con eso se acercó a mí con sus ojos llenos de lujuria. Me alejé, sintiéndome incómoda. Le dije que me dolía la cabeza y que prefería tomar unos analgésicos y dormir. Sonrió nuevamente, pero había ira en esos ojos. No sé cómo, pero podía ver una ira hirviendo, como si estuviera jugando con la idea de romperme el cuello. La sonrisa se ensanchó y él entró en el dormitorio, tumbándose en la cama. Parecía estar profundamente dormido, roncando fuerte, mientras aún llevaba puestas sus botas. No me atreví a despertarlo. En ese punto, fui al baño a tomar mis analgésicos y es entonces cuando comencé a escribir esto. Realmente no sé qué está pasando y agradecería mucho ayuda. ¿Estoy siendo demasiado paranoica? Me duele tanto la cabeza en este momento que estoy llorando. Estoy realmente asustada y no sé qué está pasando. Cualquier consejo será útil aquí.